damos gracias en esta noche porque nos permites tomar este curso, Señor. Ayúdanos a entender todo lo que el maestro Julio Baradona hoy nos explicará, Señor. Que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y bendice a las personas que no pudieron conectarse, que también ellas puedan posteriormente ver el video en YouTube, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, vamos a comenzar entonces porque el tiempo, como repito, gracias a Dios hemos llegado a la última clase. Me hubiera gustado a mí alargar una clase más, pero como les decía la semana pasada, estamos saliendo de viaje y entonces ya no tendríamos las posibilidades de añadir otra clase más. Entonces, lo que nos queda es, ¿verdad? Aquí en el tintero vamos a tratar de darlo, ¿verdad? De compartirlo en otra clase posterior que va a ser como la continuación de esta, ¿verdad? Entonces, no sé si va a ser en este próximo ciclo que viene, sino en este ciclo al otro, a causa del viaje que va a ser un poquito largo. Entonces, pero no vamos a dejar que se nos pierda, ¿verdad? El contenido, porque creo yo que es importante. Bien, metámonos a lo que dice aquí relaciones interpersonales. Vuelvo a decir, ¿verdad? Para que entremos en el marco de referencia, y en el contexto, de que este enfoque ha sido bastante administrativo, hablando de actividades, hablando de eventos que no deben de faltar en la iglesia, en su funcionamiento. No estaba enfatizando yo el aspecto personal, aunque es obvio que no podemos divorciar, ¿verdad? Una cosa de la otra, porque los eventos son con personas y para personas, pues. Pero repito, no he estado yo, ¿verdad? Enfatizando la parte más personal, ¿no? Sino que la parte más organizativa, administrativa, dando ideas de lo que debe de estarse haciendo, que no debe de faltar en cada iglesia local. Hay cosas que no deben de faltar, ¿verdad? Para tener una actividad balanceada. Entonces, algo que yo debo de procurar como líder, como ministro, si yo estoy ministrando una iglesia local, yo debo de organizar de tal manera, crear estructura para que estas cosas se den. ¿Qué es lo que tiene que darse? Pues relaciones. Esta noche vamos a enfatizar bastante lo que son relaciones. Acuérdense que no es actividades por hacer actividades, ¿verdad? No es desarrollar una serie de eventos porque los hemos agendado y es la dinámica. No, toda cosa que se haga es para conseguir algo, ¿verdad? En la vida de las personas de la iglesia, en la congregación. En otras palabras, edificarles, ¿no? En dos sentidos, decíamos, que aparecen en la Biblia. Edificarles en amor y edificarles, ¿verdad? Con la doctrina, en cuanto al conocimiento. El conocimiento edifica, dice la palabra de Dios. Pero también a veces he observado yo que hacemos poco énfasis de que lo que edifica más es el amor. Es decir, no estamos hablando de la teoría cognoscitiva, sino estamos hablando de las relaciones personales. Entonces, yo debo de procurar, si yo puedo usar esta figura, si yo soy padre en una familia, y tengo 6, 7 hijos, debo de procurar que entre ellos haya armonía, haya comunión, que entre ellos, ¿verdad? Se lleven bien, que entre ellos se apoyen, se colaboren, etcétera, etcétera, ¿no? Que se amen, pues, en otras palabras, ¿no? Entonces, si la iglesia es un grupo de personas, de familias, de individuos, con diferentes características, ¿verdad? Homogéneos en un sentido, heterogéneos en otras. Entonces, yo debo de procurar crear un ambiente de armonía y de comunión, ¿sí? Con varios fines. Primero, pues, ¿verdad? Por el hecho mismo de amados los unos a los otros, y por el otro de formar un equipo bien avenido, ¿sí? Que pueda entonces desarrollar una serie de propósitos en unidad. Entonces, las relaciones interpersonales en la iglesia quizás es lo más importante al hablar de organizar, ¿verdad? Para que esto se dé. No lo podemos dejar ahí al resultado de la oración, Señor, ¿verdad? Bendícenos, que estemos unidos, o la enseñanza, ¿verdad? Sino que debemos de crear la estructura para que se pueda dar, ¿sí? La armonía, la comunión, ¿sí? Y entonces poder trabajar en equipo. Así es que, ahora, cuando hablamos de relaciones interpersonales, en esta grafiquita, pues, si ustedes pueden ver, tenemos 24 renglones. Yo lo que pude recoger en el Nuevo Testamento, nada más, no estamos hablando en el Antiguo Testamento donde hay más, pero en el Nuevo Testamento tenemos 24 aspectos, ¿sí?
que yo tengo que enlistarlos como aquí y comenzar a estar revisando en la vida de la iglesia si se están dando. Hay que ser, en este punto voy a decir que tenemos que ser bien específicos. Lo que no se hace específico no se lleva a cabo, no se cumple, se olvida. Pero si yo tengo una lista de 24 aspectos que yo tengo que estar atento, que tengo que estar supervisando, que tengo que estar midiendo, entonces ya la cosa se vuelve más científica, digamos así, ¿eh? No más académica, porque no es la idea, pero a veces debemos de ser nosotros así como más, más puntuales, más cuidadosos, y no solamente, Señor, bendice la comunión de la iglesia y citar pasajes de una manera muy romántica, ¿verdad? Sino que salmos y proverbios, sino que yo debo de tener bien claros esos 24 aspectos que tengo que estar viendo que se den, en los cuales la iglesia debe estar creciendo y deben de estar involucrados y llevándolo a cabo entonces en armonía y unidad. Así que déjenme que le ponga la parte teológica y quiero advertir que esta es un poquito mi perspectiva muy personal. Pero lo mencioné hace unos días, creo que al iniciar el curso, que cuando hablamos del sacerdocio de todo creyente, cuando hablamos del sacerdocio de todo creyente, en el tiempo de la gracia en que estamos, ¿verdad? Se llama pues el sacerdocio de Melquisedec. Y esto se compara con el sacerdocio que se dio en el Antiguo Testamento en la nación de Israel, que era el sacerdocio arónico. Estaba el sumo sacerdote Aarón, y entonces, voy a decirlo rapidito, ¿verdad? Ya repito, lo he mencionado antes, y yo creo que ustedes lo saben, pero cuando hablamos del sacerdocio de Aarón, estamos hablando de que se dio en la nación de Israel, y que eran 12 tribus, y Dios escogió una tribu para que ministrara espiritualmente, ¿sí?, a las otras 11 tribus. Así que estos habían sido seleccionados y tenían prácticamente el monopolio del sacerdocio. El sacerdocio era entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. El sacerdote estaba entre el hombre y Dios y entonces tenía que administrar la palabra de Dios y la vida espiritual del pueblo, de parte de Dios hacia el pueblo, y de parte del pueblo hacia Dios, pues llevar los sacrificios, expiar el pecado del pueblo. Esa era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento, de la orden de Aarón. Pero en el Nuevo Testamento, donde, como vemos en el libro de Hebreos, si el Antiguo Testamento hubiera sido perfecto y completo, pues no era necesario crear otro testamento, otro pacto, que es el pacto de la gracia que se da en la iglesia. Entonces, lo que nos enseña el libro de Hebreos es de que Dios creó todavía un sistema mejor para poder atender las necesidades del pueblo, de la congregación. Y consistió en que ya no era una persona responsable de otras 11, o de una familia responsable de 11 familias, o de una tribu responsable de 11 tribus, sino que era ahora cada cristiano era responsable de todos los demás. Esto en griego, en el Nuevo Testamento, que es Pablo el que más lo desarrolló, la expresión es al-el-on, ¿ya? En griego, al-el-on. Y lo que significa es los unos a los otros, ¿eh? Los unos a los otros. Entonces, en el sacerdocio, que la Biblia dice que tenemos, Pedro es el que habló del sacerdocio, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, nos llama a nosotros real sacerdocio. Entonces, todo cristiano, hombre, mujer, maduro, inmaduro, todos tenemos ya la función y la responsabilidad de ser sacerdotes, ¿eh? Sacerdotes. Si tenemos la lista, no sé qué pongo con la listita aquí, entonces tenemos la responsabilidad de ministrarnos los unos a los otros. Ya no debo esperar que sea una persona que me ministre a mí. En este caso, cuidado con el error de que es el pastor el que tiene que ministrar a toda la congregación. Es solo el pastor el que tiene que ministrar a toda la congregación. No, es que todos tenemos que ministrarnos los unos a los otros. Y entonces ese es el sacerdocio de Melquisedec, del cual hemos sido un acercamiento siempre muy teológico, y explicamos lo que yo estoy diciendo a profundidad y con más detalle, pero no lo llevamos a la parte práctica. Entonces decimos, vaya, entonces todos sabemos ministrarnos, ¿verdad? Sí, pero aquí está el detalle, hermanos. Eso es lo nuevo de esta listita. Aquí están 24 aspectos que la Biblia dice que en los cuales tú y yo
somos responsables de ministrarnos los unos a los otros. Quitémonos la idea, ¿verdad?, de que el pastor es el que tiene que ministrar a los demás y los demás solo recibir de una manera pasiva, sino que todos tenemos que todos contra todos. Aquí no es ¿cómo se llama aquella expresión, verdad? De aquellos espadachines, ¿verdad? ¿Sí? Sino que uno contra todos y todos contra uno, sino que ahora aquí es todos tenemos que responsabilizarnos por los demás. Así que solamente nos queda, ¿no? Imagínense, de aquí tenemos 24 sermones, ¿verdad? No dudo que ustedes ya han recibido mucho de esta enseñanza de parte de sus pastores, de sus líderes, de sus maestros, pero a mí solo déjenme que los enuncie, porque no tenemos tiempo para poder enseñar de cada uno de ellos. Pero imagínense, ahí está la cita bíblica, ¿no? Y esta lista, repito, es como para sacarla, tenerla a la mano, mandarla quizás en medio de la Biblia, ¿verdad? Y poder verla constantemente porque me recuerda que yo soy responsable de en relación a los demás. Entonces, ¿cuáles son todos los aspectos? La cita la voy a saltar. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿De qué habla esto? De servicio. Todos tenemos que servirnos. El otro, practicar la comunión unos con otros. Y la comunión no es solamente de hola, ¿qué tal? Adiós, mucho gusto, Dios le bendiga, hermano. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Oh? Pues aquel, el chelito, ¿verdad? El blanquito, el gordito, el de lente, ¿verdad? Las relaciones tienen que profundizarse más. Cuando hablamos de comunión, es común, unión. Y no se trata entonces, bueno, ya estoy comenzando a hablar de cada uno de ellos y no debo por el tiempo, pero cuando hablamos podemos estar todos juntos y separados. En la reunión del domingo, ¿verdad? La más grande, estamos todos, nos sentamos juntos, nos saludamos así, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, hermano. Pero eso no es comunión. ¿Verdad? La comunión es profundizar más en mi relación con los demás. Y ustedes, no, pues somos 500, ¿verdad? Bueno, qué bendición que son 500, ¿verdad? Miren qué reto y qué rico, ¿verdad? Eso de tener a 500 personas a quien conocer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Miembros los unos de los otros. Es decir, eso está en relación a la figura de Corintios, donde dice que somos un solo cuerpo y que todas las partes del cuerpo están para ayudarse los unos a los otros, para complementarse. No es para criticarse, ¿verdad? No es para murmurar el uno del otro, sino que es para ayudarse. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa importante. La cuarta cosa, en cuanto a honras, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, debo de buscar yo que a través mío honren a otros. No andar buscando mi propia fama, mi propia reputación, ¿verdad? Que me aplaudan, que aparecer yo primero, ¿verdad? En relación a los demás, ¿verdad? Compararme para que vean que yo soy superior y que yo aquí o allá, ¿verdad? En detrimento de los otros. Al contrario, imagínense el reto que nos pone, que cuando nosotros hagamos, prefiramos que el otro se lleve el aplauso. Me gusta mucho cuando está ahí una orquesta, ¿verdad? Muy grande, sinfónica, y está ahí el que dirige, ¿no? El que dirige a toda la orquesta. Y cuando después de haber dirigido, ¿no?, a la orquesta y se levanta la gente en aplausos, él se da la vuelta y entonces hace una señal de que comparte el aplauso con cada uno de los músicos que están ahí. No se queda él, ¿verdad?, con que yo dirigí la orquesta, ¿verdad? Y todo salió bien porque yo moví la batuta, ¿verdad?, magistralmente, sino que él se da vuelta y comparte, ¿sí?, el aplauso, la felicitación, la gloria con cada uno de los músicos que están ahí. Nosotros debemos de pensar en esto porque no es muy común, podemos ser muy descuidados en este aspecto, ¿no?, como en otros, pero a veces no hemos meditado mucho en lo que significa esto en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, debo yo de estar siempre pensando en lo que yo hago, que sea el otro el primero, ¿verdad?, que reciba el reconocimiento cuando así sea necesario. Pero bien, el quinto aspecto, recibíos los unos a los otros. Esto de recibir también aparece otra palabra en otras versiones que dice aceptaos los unos a los otros, aceptarse. Así que cuando estamos en congregación, bueno, y que no se trata de esto que lo hagamos entre los cristianos, entre los evangélicos, entre mi iglesia, ahí todos nos aceptamos, todos los errores, todas nuestras debilidades, ¿verdad?, etcétera, pero ahí en la calle, allá afuera, no, es que si yo tengo una actitud de recibir a los demás, de aceptar a los demás tal cual son, con sus debilidades, ¿verdad?, con sus errores, sus defectos,
eso debe ser algo que yo aplico a toda la gente, pues en todos lados, pues cuesta, porque todo lo que estoy diciendo cuesta, es difícil. Si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, vamos a fracasar. Pero dice, recibíos los unos a los otros. Es decir, aceptémonos, que no seamos selectivos en la iglesia. No, mira, yo con ella no. Dejémosle eso a los niños de escuela dominical, donde por su ignorancia y su inmadurez lo hacen. Pero ya adultos, no podemos estar con que, ¿verdad? Yo con ella no me meto, que a mí me cae mal. Esa es una expresión, no sé si en otros países de habla hispana se usa, pero aquí la gente lo ocupamos mucho de que a mí me cae mal. Y yo le digo a los cristianos que escucho, cuando enseño esto, es que en el vocabulario del cristiano ya no tiene que estar esta expresión de que me cae mal. Es que todos me tienen que caer bien. Pero no, porque no soy hipócrita. Bueno, pero entonces no tengo por qué, ¿verdad? Si realmente no empatizo con alguien de entrada, pues, ¿verdad? Y como que no hacemos ahí clic, bueno, pues esto es señal de que tengo que trabajar para llegar al punto de hacer clic. No que así lo dejo, ¿verdad? Y estoy estableciendo diferencias y separación en la iglesia. Tenemos de repente en las iglesias mucha separación. Tenemos mucha división. Y es porque no atendemos esta situación. Tenemos que aprender a recibir nosotros. Ay, pero es que me cuesta. Bueno, trabajemos para que lo superemos con el ayuda de Dios. El otro texto es negativo, dice amonestaos los unos a los otros. Pero es positivo en el sentido de que ¿qué significa? Amonestar. No dice regañar, ¿verdad? No dice exhortar. No dice, ¿cuál es la otra palabra que es fuerte también? Pero que no implica caerle fuerte al otro, ¿verdad? Y llamarle la atención fuerte. No, amonestar es una manera o una actitud correcta de amonestar al otro, ¿no? Motivado por el amor, ¿verdad? Y amonestarlo en base a la Biblia, ¿no? Fíjate que yo creo que vos, ¿verdad? Pero yo creo que te estás equivocando. No, la Biblia dice, ¿no? Entonces es otra cosa donde hay que tomar atención. Bien, los demás, tengo que ir más rápido. Todos se preocupaban los unos por los otros. 1 Corintios, ¿verdad? Todos se preocupaban los unos por los otros. Preocuparse es que me interesa la vida del otro. Cuando a mí no me interesan los demás, no me preocupo. Si comió o no comió, ¿verdad? Si llegó a su casa bien o no, si se mojó en el camino, si tiene necesidad de algo, no me interesa, ¿verdad? No me preocupo. Así que la preocupación es algo sano. Y eso me dice que me está diciendo Dios, mira, hay un hermano que padece, que tiene necesidad, ponerle atención. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y no se trata de, como repito, nosotros los evangélicos nos quedamos en la superficie, ¿no? Adiós, hermano, que Dios le bendiga. Y no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, aunque la iglesia sea pequeña. Yo he estado en iglesias pequeñas de menos de 100, y cuando he preguntado para evaluar esto, la gente no se conoce. Y tienen años de estarse reuniendo juntos y no se conocen ni por nombre, ya no digamos por situación. Y si no conocemos ni el nombre ni la situación, ¿cómo podemos ayudarles en un caso de necesidad? Si lo que la gente esperaría es que en una iglesia, que todos estamos listos en relación a los demás a poder ayudar cuando se presenta alguna necesidad en la vida de alguno, de cualquier tipo. Pero si llevamos una relación tan superficial, ¿verdad? Pues entonces, y aquí habla de ósculo santo, y ósculo santo significa no solamente un beso en la mejilla, sino un abrazo, ¿verdad? Quedarnos un ratito, que sea 10, 15 minutos con una buena plática, diría yo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano? Y esperarme que me responda. Porque algunos han señalado de que alguna vez nosotros, buenos días, ¿cómo están? Bueno, y nos vamos pasando, no esperamos la respuesta. Pero si a mí me interesa realmente alguien, lo saludo, le pregunto cómo está y espero la respuesta. Y espero, ¿verdad?, escuchar para poder ver, si necesita algo, si lo veo triste, si necesita algo, estamos a la orden. Ser vivos por amor los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y aquí significa que a veces nosotros nos hacemos los desentendidos cuando sabemos que alguien tiene necesidad. No estamos dispuestos a cargar, ¿verdad?, con los problemas de otro, cuando estamos precisamente para eso. El aspecto 11, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y ya ven que es bien realista, ¿verdad?, lo que nos pide aquí la Biblia, soportándose con paciencia, es decir, para soportar. El otro es llevar la carga de otro, pero soportar como que ya es que me cae mal porque es bien
es bien brusco. Este hermano es bien chismoso. Este hermano, que me cae mal, ¿verdad? Es decir, no sé, ¿verdad? Pero no me gusta estar con él. Pero ¿qué dice? Paciencia. Porque hay que reconocer que hay personas que tienen un carácter y una personalidad difícil. Caen mal, ¿verdad? Son pedradas, decimos, ¿verdad? Tienen la sangre pesada, ¿verdad? No sé cómo lo dicen en su país, pero lo que me pide aquí no es que yo me aparte de él, sino que tenga una relación con él, y para eso que necesito paciencia. Porque no repito, el diablo aquí es otra grieta en la iglesia, donde el diablo va a meter ahí, ¿verdad? Cizaña y va a separar. Y pues tenemos, repito, muchas iglesias que no tienen fuerza, porque están juntos, pero no están aunados, ¿sí? En nada, en propósito, en amistad, etc. El elemento 12, antes dice, ser benignos unos con otros. Y aquí tenemos que estudiar, ¿verdad?, qué es la benignidad. Y la benignidad tiene que ver con la capacidad de aguantar, ¿verdad? Significa un poquito más, pero también es la capacidad de aguantar. Antes ser benignos unos con otros, es decir, perdonar. Y en el versículo, en el aspecto 13, igual, dice perdonándoos unos a otros. El 14 dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Dice que aquí no dice que el pastor es el único que debe enseñar. No tenemos pastores en la primera línea, no tenemos maestros de escuela dominical, y tenemos otros predicadores dentro de la congregación que enseñan en otros contextos, ¿verdad? A veces enseñan el día miércoles, o el pastor le pide que desarrolle una materia ahí, ¿verdad? En el día miércoles de estudio. Y si tenemos grupos pequeños, grupos familiares en las casas, pues ahí hay otra oportunidad de enseñarlos unos a los otros. Pero si todo, repito, creemos que el único que puede enseñar, la voz autorizada, pues verdad, el que ha estudiado en un seminario es el pastor, pues en esa iglesia va a carecer de la enseñanza, va a ser muy pobre la enseñanza de la palabra de Dios. El 15, animaos los unos a los otros. En lugar de desanimar, hay que ver cómo nos animamos. Fíjense que las cosas que nosotros decimos descuidadamente, a veces terminan desanimando a los demás. Entonces yo soy un agente que lo que hago es desanimar a los demás con mi vida, con lo que digo, pero animar, y no estoy diciendo que se trata de estarle diciendo cosas bonitas a la gente que no son ciertas, ¿no? Estoy hablando de ser positivos, de decir las cosas en fe, fortalecer a los demás con lo que yo diga, animados los unos a los otros. Pensemos, yo realmente soy de las personas que en la congregación animo, o soy de los que desanimo. Donde después la gente tiene que decir, no le hagas caso, mire, lo que dijo no es cierto, ¿verdad? No es así, porque podemos ser fatalistas, podemos ser negativos, ¿verdad? Podemos ser pesimistas. Y hay que ver si realmente nosotros caemos en alguna de estas categorías, repito, por descuido, ¿no? Porque algunos es que yo soy realista. Lo que pasa es que es pesimista, ¿verdad? Y siempre está viendo lo negro, pues ver el aspecto negro de las cosas, es fatalista. El 17, seguir siempre lo bueno unos para con otros. Tremendo. Antes, exhortados los unos a los otros. La palabra exhortar tiene que ver también con animar a la gente que supere algo, a que deje algo. La palabra exhortarse, aparte de animar, que son muy parecidas, tiene que ver como cuando alguien no está orando. Uno dice, yo te exhorto, te animo a que ores. Y le damos alguna razón, ¿verdad? Alguna palabra, ¿sí? Pero lo terminamos exhortando, ¿no? Pero no repito solamente es animar, sino que exhortar. Puede ser que también en sentido negativo que deje un pecado. Mira, esa actitud que tenés no es buena, ¿verdad? Ya deja, no digas eso, no hables eso, pensar diferente, mira lo que dice el proverbio, etcétera, etcétera. Santiago, ¿verdad? En el aspecto 19, dice, no os quejéis unos contra otros. De nuevo, ¿verdad? Hay que ver qué tanto nosotros nos quejamos. Tal vez hay áreas en nuestra vida donde no nos quejamos y hay otros ambientes donde sí nos quejamos. Hay cosas por las cuales no nos quejamos, pero hay otras cosas donde sí nos quejamos y somos quejistas, ¿verdad? Y siempre estamos quejándonos. Y la queja es algo que se exterioriza en voz alta y entonces o con gestos y la gente recibe así, los demás reciben así como, uy, ¿verdad? Qué fea la cara que hizo o lo que dijo, ¿verdad? Y estamos afectando a los demás, ¿verdad? Así que eso de quejarse
puede implicar que yo no entiendo algunas cosas, que no entiendo a los demás, que no soy comprensivo con los demás, que no entiendo, ¿verdad?, que este es el país donde vivo, y me paso quejando porque soy salvadoreño, y me paso quejando porque no tengo dinero, y me paso quejando que la gente no me entiende, y ya es un hábito mental, ¿verdad?, y emocional de estarse quejando, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que meditar. Pero todo esto, repito, afecta las relaciones de la congregación. Esto es lo que nos mantiene huraños, nos mantiene separados, ¿verdad? Que nosotros así medio frenados en relación con otros y decimos, no, yo mejor no me meto con nadie porque aquí la gente hacía esa. Cuando en estas cosas es donde nosotros tenemos que medir y ver el cambio en mi propia vida. Y también tenemos que ver qué tipo de congregación, si somos una congregación madura, si somos una congregación espiritual, ¿sí? Y si realmente vivimos en armonía real, genuina, profunda, o solamente es un barnicito superficial donde los domingos todos parecemos buenos y todos parecemos hermanos y todos parecemos que estamos en comunión, pero realmente no es una relación fuerte, porque es muy superficial. Estas son las cosas que nos van a dar un amarre realmente fuerte, ¿no? Entonces, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orando los unos por los otros, amaos unos a otros entrañablemente, y entrañablemente implica con las entrañas, ¿verdad? O sea, la palabra moderna es de todo corazón, ¿no? Amaos unos a otros de todo corazón. Es decir, que, repito, eso va contra lo que es una relación superficial, ¿no? Y hospedados los unos a los otros. Y peor es cuando es el pastor el que genera lo contrario a esto, pues. Cuando debe ser el pastor, que no solamente es pastor o ministro porque predica bien, porque estudió en el seminario y es un gran teólogo, ¿verdad? No, el ministro debe ser ejemplo de este tipo de relaciones. Cuando ustedes ven esto en la vida de Pablo, pues que fue el hombre que Dios decidió exponer más su vida, ¿verdad? Su vida, su corazón en las cartas, ¿verdad? En Tesalonicenses, donde él habla de que ama a los hermanos, ¿verdad? Que está triste porque no ha visto al otro y que está preocupado por Timoteo que no lo ha visto. Es decir, Pablo es a quien el Espíritu Santo decidió exponer más su corazón para que podamos nosotros captar, ¿verdad? Estas actitudes, ¿no? Estos comportamientos, estas conductas. Entonces, repito, esto es la argamasa, ¿no? Al hacer esto, y yo comenzar yo en lo personal, comenzar a preocuparme por yo tener estas características. Entonces, yo voy a ser un elemento que unifica a la congregación. Y entonces, un círculo virtuoso es donde yo lo hago, otros lo ven, otros lo hacen, ¿verdad? Otros se animan, a otros los reto, los desafío con mi vida porque yo tengo estas actitudes. Repito, puede ser que un diácono esté en crecimiento en cuanto a esto, que un maestro de la escuela dominical, que otro líder intermedio, mandos medios, como dicen, la congregación en general, pero el que es el ministro, esto ya lo tiene que tener como característica propia de su personalidad, ¿verdad? Porque, repito, mucha congregación se queja de sus pastores. Sí, es un gran maestro, pero a mí ni me conoce, pues nunca me ha visitado. Yo dudo que ore por mí, no sabe ni cómo me llamo, nunca me ha visitado, estuve enfermo y no llegó, y decir, no me saluda. Esos pastores que de entrada, ¿verdad? El día domingo se ponen a la puerta para darle la mano a todos, ¿verdad? Aunque sean 100, 200, 300. Es una buena señal, ¿verdad? De su interés en la gente. Por lo menos lo vio, lo tocó, la tocó, lo abrazó, etcétera. Y en una de esas, ¿verdad? Surge la consejería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, cuando hablamos, repito, esto es lo que quiero que quede en mente. Cuando hablamos del sacerdocio de todo creyente, del cual Pedro habla en su carta, cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, que hoy por hoy quizás realmente tenemos una idea bien vaga y un concepto bien superficial y bien teológico, porque así se ha enseñado. Entonces, esto, hermanos, es ponerlo en términos concretos. Esto es desglosar por lo menos 24 aspectos que aparecen en el Nuevo Testamento. Aparecen otros en sentido negativo, que no murmuremos, ¿verdad?, de los otros. Pero he querido poner los positivos. Y de estos, algunos que otros aparecen en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pues expresados de otra manera, pero siempre la misma idea. Bien, hermanos, esto es importante. Esto es lo que le da sabor al caldo, como decimos, ¿verdad? Esto es lo que hace que la iglesia
sea bíblica o no sea bíblica, porque es que la iglesia es bíblica, haciendo referencia a la doctrina, ¿verdad? Que la doctrina es buenísima, bien apegada a la enseñanza bíblica. Amén. Pero aquí estamos hablando de lo vivencial, estamos hablando de lo relacional, aquí estamos hablando de comunión, estamos hablando de koinonía, aquí estamos hablando de ser como debemos de ser. Si no somos así, la iglesia va a ser fría. La iglesia va a llegar gente y dice, pues no, ahí no sentí nada, pues verdad, no, todo serio, ¿verdad? Nadie se habla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, hermanos, esto es lo que va a ser una iglesia calurosa, cálida, para que el que llegue desee quedarse, desee volver. Bueno, sigamos adelante. Vamos a pasar entonces, para ir avanzando, dejemos este cuadro, y el que tenemos a continuación, bueno, este sería, pues vamos atrás. Esta es la base bíblica, hermano. En Efesios 4:16 se encierra, se engloba todos los 24 aspectos que acabamos de mencionar. Leámoslo, es conocidísimo, pero miren cómo esto es lo que, ¿verdad?, engloba todo. Dice, de quien todo el cuerpo, sí, la congregación, bien concertado. La palabra concertado es la palabra que se ocupa para un concierto musical, ¿no? En algún teatro, ¿verdad?, de bellas artes de nuestros países. Ahí hay 50, 60 músicos, cada quien con su instrumento, y todos están tocando en la misma nota, en la de fa o en la de sol, ¿verdad? Y todo se complementa. Y es una armonía. La palabra armonía, mire, es linda, ¿verdad? Significa que todo cuadra, que todo casa, ¿no? Y ahí están 60 que han estado ensayando para que le salga todo. Si alguien se fuese por otro lado inmediatamente, ¿verdad?, uno diría, ¿verdad?, se saltó la nota, ¿verdad? O se fue por otro lado, desentonó. Pero entonces la palabra concertado, ¿no? Imagínense una iglesia bien concertada, ¿sí?, donde todos están en la misma nota, en la misma página, ¿no? Todos estamos al unísono, ¿sí?, en común unión. No estamos unidos, pero cada quien hace lo que quiere por ahí, ¿verdad? Sino común unión. Dice concertado y unido entre sí, tejidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí está, que se ayudan mutuamente, trabajan en equipo, es decir, todos para todos, según la actividad propia de cada miembro. Yo no puedo concebir una iglesia de 100, 200, lo que sea, donde hay gente que no comió, donde hay hermanos que no tienen para el transporte público, hermanos que no tienen para pagar el colegio. Sí, hermanos, ahí no puede haber necesidad. Y si hay necesidad, todo está cubierta. Todo está cubierto. Pero qué triste es cuando uno sabe de una persona en la congregación que nadie sabe, ni el pastor sabe que no ha comido, que no tiene para pagar el colegio, que está pasándola mal. Eso es inconcebible, no puede ser. Porque si todos estamos informados, entonces todos sabemos y todos nos vamos a ayudar, ¿sí?, según la actividad propia de cada quien, de cada miembro, ¿verdad? Eso es, de nuevo, 1 Corintios. Recibe su crecimiento. Aquí está el resultado, el crecimiento, para ir edificándose, mire, en amor. No solamente es conocimiento, esto es práctica. Efesios 4:16 es algo práctico, no es algo teórico. Hablar del amor, retórica, hablar del amor, pero nadie se ama. Entonces, yo como ministro del Evangelio, lo que tengo que procurar en la iglesia es crear este ambiente, que se dé este ambiente, esta situación, para que la iglesia pueda, primero, satisfacer sus necesidades de todo tipo, físicas, emocionales, mentales. Un ambiente salutífero, un ambiente terapéutico. El que llega se cura de cualquier cosa que lleve, de cualquier pecado, de cualquier necesidad, del vacío, ¿verdad?, emocional, etcétera. Entonces, debo de estar pendiente, yo como pastor, yo como ministro, tengo que estar viendo esa lista de 24, en cuál estoy bien, cuál me está fallando, cuál me falta, ¿verdad?, en la cual hay deficiencia, y tener alguna técnica para poder medir esta situación. Bueno, imagínense, ¿eh?, cuánto más decir, pero vaya, pues, pasemos adelante entonces. Aquí lo que tenemos entonces es la actividad balanceada de la iglesia, basada en Hechos, ¿verdad? Basada en Hechos 2:42
donde hemos hablado que la iglesia del Señor, ya no vamos a leerlo porque ya lo conocemos, pero dice que los recién convertidos, de aquellos 3,000, su estilo de vida era así. Era entonces, Hechos 2:42, que perseveraban en la palabra. La palabra perseverar es la clave. Perseverar es mantenerse en. Entonces, de constante, la vida y el estilo de la iglesia, era entonces que era 25%, yo soy bien cabalístico, matemático, no tiene que ser así, pero para que tengamos la idea de qué es la idea balanceada. Balance es que tengo el peso, el mismo peso a los dos lados, ¿no? No es que este pesa más, que este pesa menos. O sea, hay iglesias donde mucha doctrina y poca oración, mucha oración y poca comunión, muchas ceremonias, partimiento del pan, alabanza, adoración, y no hay doctrina. Entonces, imagínense lo que hemos dicho antes, veo a una persona con una cabeza bien grande, las manos chiquitas, o con los pies bien grandes y la cabeza chiquita. El balance, ¿verdad? Es entonces, en mi iglesia, yo debo de tener bien proporcionada, bien equilibrada, lo que son estas 4 actividades que la Biblia nos dice con claridad, eran la vida, el estilo de vida de la iglesia. Así que ya ustedes sabrán, ¿verdad? Como ministros, y al estar recibiendo esta clase, de cómo ustedes pueden tener esa actividad balanceada. Fíjense que una cosa interesante es que ahí no aparece evangelismo. 25% doctrina, 25% oración, comunión y partimiento del pan. Pero en Hechos 2:42 no aparece evangelismo. Porque ahí estamos hablando, y ya lo dije la vez pasada, lo quiero repetir, que es cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia está congregada, cuando la iglesia está junta, no es para hacer evangelismo. Nosotros hemos abusado del asunto de que el domingo en la mañana hay que llevar amigos para que con el sermón del pastor se convierta, o el estudio miércoles, invitar amigos. O lo que sí es pasada, que en algunas iglesias más tradicionales ya es costumbre de que un domingo al mes es un domingo evangelístico. Y nadie lleva a nadie, ¿no? Nadie lleva visita, ¿no? Entonces ahí están los hermanos cristianos oyendo el evangelio, están siendo evangelizados por enésima vez. Pero como la santa tradición evangélica dice que el culto del domingo es evangelístico, entonces el pastor prepara un mensaje evangelístico para los mismos de siempre, ¿verdad? Para todos los hermanos. Y nadie lleva, ¿verdad? Entonces, pero no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que primeramente, principalmente, es la iglesia que debe salir, cuando esté en congregación, aprender, estudiar la Biblia, vivir en amor, en armonía, pero de ahí salir a la vida real, salir al lunes, al martes, al miércoles, jueves, viernes, salir y allí en el trabajo, lo que nos ha dicho, en el trabajo, en el colegio, en la colonia, ¿verdad? En la calle, en el transporte público, allí es donde tengo que evangelizar. Porque ahí es donde está la gente. Por eso lo que le dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42, 43, 44, dice que la iglesia, después de estar reunida, se iba al templo, al lugar público. Y también dice que la iglesia tenía favor para con todo el pueblo. Lo dije el miércoles pasado. Es decir, que se daban a conocer, salían de las 4 paredes del templo y entonces estaban en relación con todos los no cristianos. Ahí es donde encontraban a la mujer samaritana, aquellas mujeres que estaban lavando en el río, a Nicodemo, ¿verdad? En la iglesia, a la reunión del domingo no van a encontrar a esta gente. Tenemos que salir, ir, no dijo traer, ir, ¿sí? A todo el mundo. Entonces son cosas básicas. Así que por eso pongo yo, ¿verdad? Que el evangelismo no se hace en la congregación. No se hace el día domingo, no se hace en el día miércoles de estudio. No significa que no vamos a invitar amigos, pero no vamos a descansar en solo esto para que la gente se convierta. Primeramente hay que salir. Bien, la otra ventana ahí. Esto también tenemos que ir rápido, lo he mencionado antes. Y es todo lo que les voy a pedir, hermanos, que ustedes con todo detenimiento, porque yo tardaría 4 horas, 6 horas solamente en hablar de estos aspectos. Solo quiero señalarlo para que ustedes, ¿verdad? A interés propio, lo tomen, lo retomen y vayan despacito en oración, ¿verdad? Si quieren comentarios y consultas, pero aquí lo que yo encontré en Romanos capítulo 8, que he dicho reiteradamente, he dicho varias veces, que en Romanos capítulo 8 encontramos la teología del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se habla en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en
todos los evangelios, en todas las cartas, pero que estoy viendo aquí que de alguna manera resumida, encontramos bastante información de lo que es el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo en relación al cristiano. Entonces, yo he encontrado aquí 8 cosas que se las voy a leer rapidito. Número 1, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en su relación con el Espíritu Santo? Algunos dicen, bueno, hay que adorar al Espíritu Santo. No, ya se nos ha dicho que el Espíritu Santo no está para que lo adoren, sino para que motive al cristiano para que adore a Dios, para que adore a Cristo. No está para servirse a sí mismo, esa es la enseñanza bíblica. El Espíritu Santo no está para él, sino está para darle al cristiano, ¿sí?, una actitud correcta hacia Dios, una relación correcta hacia Dios. Y eso se deja ver entonces en Romanos capítulo 8. Entonces, aquí van algunas sugerencias que yo quiero dejárselas. Número 1, pida en oración y deje que el Espíritu Santo lo controle. Lo controle. El éxito del cristiano, cuando hablamos del cristiano espiritual, es el que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es el resultado de cuando el Espíritu Santo nos controla. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? En Efesios. Antes de ser llenos del Espíritu Santo. Algunos estamos llenos de carnalidad y en este caso quizá habían algunos borrachines en esa iglesia donde les dice que no sean llenos de vino, antes bien del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que debe controlarme. Esto no lo hemos aprendido, no lo han enseñado, no es el énfasis actual, ¿verdad? Y a veces se hace mal. En algunas iglesias, ¿verdad? Se hace mal esto y entonces eso crea apoyos en algunos, ¿verdad? Temor en otros, y entonces, aquí estamos hablando de una cosa diferente, hermano. Por digo, piden oración, ore. Y diga, Señor, yo quiero que tú me controles. Oramos al Padre, ¿verdad? En el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Alguien ha creado esta fórmula, y es bíblica. Oramos al Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, usted dígale, Señor, yo quiero, pensando en Dios, ¿verdad? No en el Espíritu Santo. No es, Espíritu Santo, contrólame. No. Esa carta va dirigida mal, a la persona equivocada. La oración va dirigida a Dios el Padre. Y dígale, Padre, yo quiero que tú me controles. Y es el Espíritu Santo el que va a decir, pues aquí estoy yo para hacer esa función. Segundo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a derrotar su naturaleza de pecador. De nuevo, no se trata de que Espíritu Santo ayúdame, sino es, lo pongo ahí para contraste, Señor, yo quiero que me ayudes a derrotar mi naturaleza pecaminosa. Y entonces el Espíritu Santo dice, para eso estoy yo. Porque el Espíritu se opone a la carne, al pecado. Pídale a Dios andar conforme al Espíritu Santo, conforme, de acuerdo a la versión de. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, yo quiero hacer lo que Dios dice. Pues el Espíritu Santo le va a decir, pues Dios haría esto. Cristo haría esto. Pídale a Dios andar conforme, de acuerdo a la versión de Dios. Nosotros vivimos de acuerdo a la versión de mi cultura. Actuamos, pensamos y sentimos como salvadoreño, o como europeo, o como chino. Si no se trata de actuar como chino o de acuerdo a la cultura norteamericana, europea o latina. Se trata de actuar, reaccionar de acuerdo a la cultura bíblica, a la cultura cristiana, el sermón del monte. Ven, eso es andar conforme al Espíritu. El Espíritu está para llevarnos por ese camino. Pero si yo no lo tomo en cuenta, si yo no oro, si yo no lo pido, si no dispongo mi corazón a vivir de acuerdo a la cultura bíblica y cristiana, pues seguir viviendo en la cultura humana. A mí me gusta la cultura norteamericana. Yo le tengo miedo a las culturas humanas, porque tienen cosas buenas y muy malas. Acuérdense que cuando Cristo saca a la nación de Israel de Egipto, eran judíos raciales, el pueblo de Dios, pero sus costumbres, sus hábitos eran egipcios. Comían como egipcios, les gustaba la comida de Egipto, se vestían como egipcios. Y cuando Dios los saca a través de Moisés, Dios les advierte, van a ir a una tierra prometida, pero no hagan ni lo que los egipcios hacen, ni hagan lo que los habitantes de esa tierra hacen. Dios les está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes, no tienen que ser ni como gringos, ni como latinos, ni como chinos, tienen que ser como cristianos, como Cristo. Somos una marca diferente, pero nosotros a veces nos gusta ser como norteamericanos.
Nos gusta hacer de acuerdo a la moda actual, ¿verdad? En Europa. Hágame. No digo más porque voy de paso. Pero es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. 4. Pídale a Dios poder pensar en las cosas del Espíritu Santo. En las cosas del Espíritu, como dice el Corintio, ¿eh? El espiritual piensa en las cosas del Espíritu. O como dice Mateo 6:33, ¿verdad? Que debemos de estar concentrados en el reino de Dios, no en las otras cosas del mundo. Así que pídale a Dios poder. Eso a mí me reta, ¿eh? Cuando me descuido, cuando olvido esto y lo vuelvo a retomar, digo, y yo estaré pensando lo que estoy pensando ahorita, sea lo que sea, estoy pensando desde la perspectiva del reino, en relación al reino. ¿Sí? Ese pensamiento es bíblico, no es bíblico, es de Dios, no es de Dios, esa idea. Pídale a Dios poder pensar en las cosas del Espíritu Santo. Yo quiero pensar en lo que piensa Dios, no en lo que piensa algún líder humano. Ni me interesa pensar lo que está pensando el pastor. Esta es mi mente. Nosotros tenemos, ¿qué dijo Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usemos entonces la mente de Cristo. Desee vivir los efectos, beneficios de estar ocupado en las cosas de Dios. Hombre, si yo estoy viviendo, como hemos dicho antes, voy a ver resultados en mi vida, ver cosas que hasta ahorita que no he visto. Cosas que no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, les dijo Jesucristo. Cristo ha dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, es la letra de un himno basado ahí en Juan. Los beneficios de estar ocupado en las cosas de Dios, desea vivir los efectos. ¿Qué voy a ver yo? Desea agradar a Dios con su vida y modo de vivir. Desea agradar a Dios. Pablo dijo, ¿verdad? Que si él buscara agradar a los hombres, no fuera siervo de Dios. Porque el siervo de Dios es lo que le interesa agradar al jefe, a Dios, a su Señor. No agradar a su mujer, sus hijos, o el jefe, y que no está mal. Cuando yo agrado a Dios, muy probablemente voy a quedar bien con todos los demás. No siempre. Porque si mi mujer no es cristiana, si mis hijos son carnales, son inmaduros, y si los demás aún en la iglesia andan en otra vía de pensamiento, pues va a haber choque. Pero por lo general, y lo dicen los proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables hacia Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire qué principio. Cuando yo estoy agradando a Dios, Él se encarga de que yo le agrade a los demás. No siempre va a ser así, ¿verdad? Pídale a Dios que el Espíritu Santo vivifique su espíritu personal. Andar animado, andar con ganas. Nada de que andar todo fracasado, todo pesimista, todo derrotado. El cristiano espiritual no tiene esa actitud de sentirse derrotado, vacío, sin propósito, ¿verdad? Todo hundido, ¿verdad? Con depresión. El cristiano no debería tener depresión. Ahora, cuando digo esto, ojo, no somos de hierro, ¿verdad? No somos de piedra, sentimos y pasamos por situaciones así. Lo que digo yo es que no se trata de vivir en el valle, se trata de vivir en la altura. No significa que a veces me descuido y las circunstancias me golpean y bajo. Inmediatamente me levanto porque yo estoy acostumbrado a vivir en las alturas, como el águila, como se ha dicho muchas veces. Pero hay cristianos que viven en el valle, día tras día, semana tras semana, toda su vida, viven en el valle, en el desierto, en desolación, ¿sí? Sin propósito, sin objetivos, todos tristosos, todos enfermos, débiles. Eso no es lo normal. Lo constante, no sin sus excepciones, pues puedo decir, es vivir en la meseta, no en el valle. Tómelo en cuenta. Tómalo en cuenta. Esto es importante. Yo tengo que autoevaluarme y ver, bueno, yo estoy viviendo, yo sube y baja, pues otros suben y bajan, ¿no? Otros bien, yo todo el tiempo dándole gloria a Dios y contento, alabando a Dios y con propósito y alegre y en fe, ¿verdad? Y esperando cosas grandes, ¿no? Y viendo resultados. Y entonces hay que evaluarlos. 7. Pídale a Dios que por el poder del Espíritu Santo pueda cumplir los mandamientos dados por él. Que le dé la convicción de que es su hijo. Ese sería como el 8º, el 9. Que le dé la convicción de su hijo. La seguridad.
¿Qué significa eso? El Espíritu Santo me dice a mí, en mi fuero interno, que yo soy hijo de Dios. Ese hecho de tener paternidad, de saber que Dios es mi Padre, me da una seguridad y una estabilidad emocional que me permite soportar cualquier situación. Pero hay cristianos que dudan, ¿no? Que yo no sé si soy cristiano porque no me he bautizado, y que soy desobediente, y soy rebelde, y aquí y allá, entonces yo no sé si soy cristiano. Mire, esa persona vive en duda eterna, y así nunca va a hacer nada. Se lo come la duda. El 8, que tenemos que terminar, pídale al Espíritu Santo que le diga si es hijo de Dios, lo que estamos diciendo, ¿eh? Creo que los comentarios tienen que estar abajo, que le dé la convicción de que es hijo. Y sigue, la mentira que más daño ha hecho es la de creer que todos somos hijos de Dios. Es decir, usted sale a la calle en un mundo latinoamericano religioso, donde usted le pregunta a toda la gente, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Esa es una falacia, es una falsa esperanza, y la falsa esperanza se llama ilusión. Y hoy la gente cree que todos somos hijos de Dios. Y si se mueren, a saber, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de mí? O sea, no entienden, simplemente están repitiendo lo que en la calle, Vox Populi, como decimos, ¿verdad? Esa mentira, y hay que estar listos para decirle, mire, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso es para comenzar a compartir el evangelio a la persona, ¿no? Bien, ¿qué piensas así? Sigamos. ¿Cómo aprovechar mejor las reuniones con la iglesia? Mire, esto es bien práctico. Lo voy a leer, pero aquí sí no voy a parar porque esto es, repito, es como querer darle a ustedes, estamos hablando de administración eclesiástica. Y como todos somos ministros, yo estoy llevando a que todos pensemos como ministros. No, si yo soy señorita, tengo 18 años, usted es ministra. Que yo tengo 40 años, ¿verdad? Casado, me acabo de convertir, pero usted es un ministro. Lo que necesitamos es prepararnos y vernos como lo que somos. Entonces, yo tengo entonces que tomar en cuenta estas cosas para mi propia vida, para sacarle más provecho a todo, actividad en la iglesia, pero también para enseñar a otros, ¿no? Ser ejemplo de otros. Mire, rapidito. Repito, esto es bien práctico. Dice, descanse bien la noche anterior. Difícil hoy en día, ¿verdad? Con las computadoras, ¿verdad? Llegue temprano para que esté calmado a la hora del inicio. Llegue temprano. Los muy cristianos tienen la costumbre de llegar tarde, ¿no? Por cultura, pero también por irresponsabilidad. Porque se sienten visitantes, ¿verdad? Pueden llegar tarde, como no tienen que hacer nada, ¿no? Él puede llegar 15 minutos después de la alabanza, ¿verdad? Hay que llegar 15 minutos antes y llegar a ver en qué podemos ayudar o para saludar a los hermanos. O sea, esto en relación a lo que hemos dicho ya. 3, busque sentarse en un lugar donde no se distraigan. Mire, nosotros en la iglesia tenemos el peor sistema de enseñanza. Cantamos bastante, en una iglesia se abusa del tiempo de alabanza y se pasa cantando 40 minutos de pie. Y eso cansa a la gente. Cuando se sientan ya están medio dormidos, ¿verdad? Ya bien cansados. Y entonces dice, busque sentarse en un lugar donde no se distraiga. Cuando yo, testimonio personal, como todo buen humano, cuando yo me siento atrás, entonces siempre veo cuando la gente se levanta que van al baño, que se acuerdan de no sé qué y salen a no sé dónde, y entonces me distrae. Allá atrás, entonces, pues es más fácil dormirse, ¿no? Es más fácil distraerse con los sonidos, que de repente delante de mí está un hermano, ¿verdad? Que está cabeceando y me comienzo a reír y me distraigo. Es decir, hay tantas cosas. Y entonces, si yo solamente estoy oyendo al pastor media hora, porque le pedimos que sea media hora, ¿no? Hermano, puntual, media hora. Y si a esa media hora le resto todas las veces que me distraje, solo escuché 15 minutos y me desconecté y no terminé entendiendo todo el mensaje. ¿Qué dijo el pastor? Es que desde aquí no le oigo, ¿va? Y es que estaba oyendo, pero de repente levantó una hermana, ¿verdad? Un hermano, y entonces ahí me desconecté. Entonces, ¿qué aprovechamiento podemos tener nosotros de un mensaje de media hora? Es corto, pero si no me duermo, porque llego cansado, ¿verdad? Mal dormido, y entonces no estoy aprovechando el mensaje. Así que yo, como en los estudiantes en la clase del colegio, de la universidad, los que quieren aprender, se sientan adelante. Porque atrás hay unos platicando, pasándose papelitos, se duermen sobre la mochila, ¿verdad? Están riéndose, contando chistes. Así no se aprende. 4.
Evite hacer o producir ruidos que distraigan a los demás. Allí en una iglesia donde yo me reunía antes, cada reunión había una persona en particular que llegaba a cortarse las uñas al culto, a la reunión, al estudio. Y entonces uno estaba yendo durante la media hora de enseñanza, estaba oyendo ahí. Imagínate dónde llegaba a cortarse las uñas esta persona. Y otros llegan a hacer otras cosas, ¿verdad? Quizás hoy en día puede estar viendo ahí los mensajitos, ¿verdad? El WhatsApp, o quizás en Facebook, ¿verdad? Imagínense. Esas son cosas donde tenemos que hacerle conciencia a la congregación, jóvenes o adultos, de que aprovechemos esa media hora. 6, tome tiempo para tener compañerismo con los hermanos. Entonces, o usted ya dejó preparado el almuerzo para quedarse unos 15 minutos saludando a los hermanos, platicando, o en algunas reuniones que algunas veces se dan, o llega antesito y tiene tiempo, ¿verdad?, en la frescura de la mañana de platicar aunque sea 5 minutos con Si usted se programa, dice, bueno, ya que hay 20 familias, entonces este domingo voy a saludar a la familia González, el otro domingo a la familia Martínez, el otro domingo a la familia Gómez, el otro domingo, es decir, hay que organizarse aún para eso, ¿no? Yo en lo personal, les sugiero esto, cuando voy a visitar a alguien, me programo. No solo llego ahí, ¿verdad? ¿Y qué tal? Y comienzo a hablar de cualquier cosa. Puede ser que usted sea buen conversador, o que el otro le tenga ahí listo algunos temas y entonces platicamos. Pero cuando yo no tengo quizá mucha confianza con alguien y no le he visitado antes, lo que yo hago es preparar unas 5 preguntas. Llego y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? La primera pregunta, segunda pregunta, y entonces dónde estudia, y la familia, y etcétera. Y de repente tenemos una buena conversación. Pero no llego ahí y de repente tenemos un vacío, ¿verdad? Nadie habla, nadie dice nada, ¿verdad? Un silencio incómodo como a veces, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Tomemos tiempo para tener compañerismo con los hermanos. Y hay que preparar aún también. 7. Hace años me reuní con otro pastor con el cual nos conocíamos muy de lejitos y teníamos años de no platicar. Entonces le dije un día, mira, hermano, te voy a visitar tal día, reunámonos, tomamos un cafecito. Y llegamos, en efecto, y sentamos. Y él muy honesta, sinceramente me dijo, fíjate, Julio, que cuando me dijiste que nos reuniéramos y tomar un cafecito, lo que inmediatamente yo pensé, que voy a hablar con Julio. O sea, él muy honestamente dijo, con Julio no tengo yo nada en común. Él pastor de una iglesia, yo de otra, y nunca hemos hablado del ministerio. Entonces yo no sé qué vamos a hablar. Y tuvimos una buena conversación después de esa confesión. 8. Tenga una actividad positiva hacia lo que se hace. No llegue a criticar. No llegue a condenar, no llegue a ver todos los errores. Mira las alabanzas, mira las que escogieron. Mira el pianista. Mira el baterista, un gran loco, ¿verdad? Y ahí lo tienen, ¿verdad? Y la otra cipota toda destemplada, ¿no? Es decir, no lleguemos con una actitud negativa, sino positiva. 9. Esté alerta a la voz de Dios. A fin de cuentas, eso hemos sido. Y Dios nos puede hablar a través de una conversación con hermanos, no necesariamente el sermón, o a través de la alabanza, a través de un tiempo de oración. Y el 10, venga en espíritu de adoración. Mire, podemos meterle 10 cosas más a esta lista. Yo solo la pongo como un ejemplo de cosas básicas. Si yo voy a la iglesia, bueno, y debo encargarme de que mis hijos, si soy padre, lleguen con esa actitud, ¿verdad? O si usted es mujer, que su marido llegue con la actitud correcta. Y si usted es hombre, que llegue con su mujer con la actitud correcta. Bueno, sigamos. Responsabilidad de los miembros de la iglesia local. Tenemos que... De nuevo, es una lista bien detalladita y la vamos a leer nada más. Es que esto es importante porque de repente yo me siento visita de la iglesia, ¿no? Que si quiero llego, si quiero no llego. Yo no tengo responsabilidades. Ahí está el pastor y los diáconos y la hermanita que ayuda aquí, que ayuda con la limpieza, que ayuda con el café, que ayuda ahí con la mesa del Señor. Pero yo soy visitante y no lo confieso, pero así me siento, así me comporto, esa es mi actitud. No siento responsabilidad de los miembros de la iglesia. Usted dice, pero al ir a hacer algo. No, en relación a la lista anterior. Y la lista otra, ¿verdad? El sacerdocio.
Usted dice, yo que no tengo responsabilidades específicas. ¿Y el sacerdocio todo creyente? Pues? Bien, lo leo. Comprometerse a crecer y madurar. Involucrarse en todas las actividades de la iglesia. Estudio bíblico, oración, grupos pequeños. Capacitarse constantemente. Si algo le va a reclamar al pastor, el pastor, yo quiero crecer más, yo quiero aprender más. Dígame, ¿verdad? Si creamos un estudio, si me da un libro para leerlo. En las iglesias tendríamos que tener una biblioteca. Servir en ministerio, seguir al liderazgo, seguirlo. No estar ahí forcejeando, ¿verdad? Con el liderazgo, ¿no? Resistiéndolo, ¿verdad? No, es seguir al liderazgo. Es que yo no estoy totalmente convencido de, usted sígalo. Si el Señor bendice la obediencia, pues. Y tal vez no es el mejor plan el del ministro, el del pastor, pero Dios va a bendecir ese poquito que se haga. Peor es nada. Compartir su fe, evangelismo, aportar financieramente, hermano. Ya hemos hablado de las finanzas, ¿verdad? Del diezmo. Sí, ya hemos hablado extensamente, ¿no? Y si usted no estuvo en el curso, pues entonces hay que ir a traerlo de YouTube. Mantener un estilo de vida santo, testimonio, ¿no? Evitar los chismes, quejas y murmuración. Bien, ya ve, pues, ¿verdad? Ahí está una lista sugerida, ¿verdad? Pero hay que considerarlo. Aspectos administrativos. Repito, este material es pensando en ministros del evangelio, ¿no? Pero todos somos ministros. Así que por eso estamos dando, ¿verdad? En este punto, en este contexto. Aspectos administrativos. De nuevo, una leidita rápida, porque esto es, aquí podemos sacar 3, 4 libros, ¿verdad? De administración eclesiástica, pero vamos a leer 4 libros de administración eclesiástica es algo aburrido. Pero esto es básico, línea gruesa. Definición de objetivos. Definición de la filosofía. Esto tiene que estar escrito en la planificación, ¿no? Esto tiene que ser lo que hemos escrito que va a ser nuestro derrotero, nuestra guía, nuestro manual de trabajo. Repito, definición de objetivos, definición de la filosofía, definición de la metodología, técnicas, ¿verdad? Paso 1, paso 2, procesos, ¿no? 4, buena administración efectiva, transmisión de la información a la iglesia, a los responsables. Si este es un problema, que hay gente que no sabe, mire, y tal cosa, ¿y cuándo lo dijeron? A mí no me dijeron. Usted tiene que tener ahí un sistema hoy, ahí sí, ahora sí. Saquémosle provecho ahí, ¿verdad? A todas las redes para poder informar a la iglesia. Que no lleva este domingo, pero lo bajo de YouTube, o ahí está, ¿verdad? En el campo de la iglesia, ¿no? Así que la buena comunicación es importantísima a la iglesia y a los responsables. 5, definición de roles por cargo. No es porque es mi hijo, porque hoy en día se están heredando la iglesia, ¿verdad? El hijo del pastor va a heredar la iglesia. Que a veces no tiene ni llamado, pero es el reino que construyó el papá y entonces tiene que heredarlo el hijo, ¿verdad? Definición de roles por cargo, delegación por dones, por más delegaciones, dice. 7, capacitación para desempeño de cargos. Gente con experiencia, ancianos y gente apta. 9, buen uso de la autoridad. Ya hablamos de la autoridad espiritual. ¿Ven? Todo está aquí interactuando. Buen uso de la autoridad espiritual. 10, definición de líneas de autoridad. Repito, hermanos, esto no es ni la mitad de un libro de administración eclesiástica que usted pudiera leer o comprar por ahí. Pero estoy mencionando algunas cosas, quizás de las más importantes. De esto se desprenden, pues ya más detalles, ¿verdad? Bien, veamos algo más ahí. Estamos corriendo, pero por lo menos lo mencionamos. En cuanto a las relaciones personales, fíjense, el proceso de establecer metas y planificar produce los siguientes efectos positivos. Yo quiero tener un equipo unido, hermanos, digámoslo así, un equipo bien avenido, donde todos pensamos, sentimos y actuamos igual, o la misma norma. ¿Sí? En cuanto a las relaciones personales, el proceso de establecer metas y planificar produce los siguientes efectos positivos. Donde solo el pastor sabe lo que está haciendo y de repente le dice a algunos diáconos, miren, hay tal cosa, ¿verdad? Para el mes de junio vamos a hacer tal cosa, ¿no?
Entonces, ahí hay una mala información, ahí hay un cortocircuito donde nadie sabe nada. Solo el pastor sabe. Ah, se me había olvidado, ¿verdad? ¿Y para qué le voy a decir, verdad? Un domingo antes le digo, hermano, la información debe ser clave. ¿Cuál es el resultado de estar todos en la misma página? Todos estar en el mismo pensamiento. Repito, común, unión. La Biblia nos dice que todos debemos de estar, fíjense lo que dice la Biblia, Filipenses, todos debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que todos debemos de estar no en las ideas del pastor o las ideas del liderazgo, sino hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El plan que tenemos tiene que ser un plan que sale de la Biblia, en base a los principios bíblicos y aplicado a las circunstancias del momento, ¿no? a la cultura donde estemos. Pero una buena comunicación en el equipo, imagínense un equipo de fútbol donde no tienen un plan, no tienen 5, ¿cómo llaman a esto? 5 jugadas, ¿verdad? Que ya están, como les dicen, de laboratorio, ¿eh? Que ya están practicadas en los entrenos, ¿verdad? Ya cada quien sabe, le pega la pelota para allá, él corre para allá porque sabe que la va a pasar para allá. Es decir, ya son jugadas de laboratorio, ya son practicadas y cada quien sabe lo que tienen que hacer. Pero en esos juegos informales, ¿verdad? De ahí de fin de semana con los amigos ahí, ¿verdad? En la colonia, donde no se han puesto de acuerdo. A veces más o menos se conocen, el que pega, el que tira, el que el zurdo, el derecho, ¿verdad? El que va a jugar adelante, el que juega atrás, pero donde no se han puesto de acuerdo es un desorden y van a perder. Porque ahí hay unos que ellos quieren meter gol desde atrás hasta allá, se van corriendo y no pasan la pelota, ¿verdad? Otros son individualistas, ese es un desorden. Pero en un equipo donde han practicado las jugadas, donde se han puesto de acuerdo, donde cada quien sabe cuál es su lugar, ¿verdad? Quién va primero, quién va después, desde donde ya está todo planificado. Y este orden se le entrega al Espíritu Santo para que él haga, ¿verdad? Lo perfeccione. Oigan. Entonces, aquí están los resultados de trabajar en unidad, con metas establecidas y bien planificados. Número 1, evita malos entendidos. Pone las cosas en su lugar. ¿Ha visto usted esos juegos de basquetbol o de fútbol donde el equipo que va perdiendo está reclamándose? ¿Sí? Movete, mira, te quitaron la bola, no la pasaste. Y yo tengo una foto donde está jugando el equipo de basquetbol de la iglesia que yo pastoreaba antes. Es un video. Y donde aparece un hermano que durante todo el juego siempre aparece haciéndole así, ¿verdad? Reclamándole a los demás. No jugó. Siempre estuvo reclamándole a los demás de que por qué no se la pasaron, de por qué no se movió, de que por qué dejó que el otro se metiera. Mira, a eso fue. Estuvo desubicado, reclamando, no se habían integrado. Entonces, evita malos entendidos. Pone las cosas en su lugar. 2, reduce los conflictos. Y después salí enojado, hablando del mismo tiempo, salí enojado, es que vos reclamando, es que vos no me la pasaste, vos aquí, vos allá, esto y lo otro. Y entonces, eso divide al equipo, reduce los conflictos y duplicación de esfuerzos. Llegan 2 a hacer lo mismo y dicen, ¿y qué está haciendo aquí? Hacia mí me dijeron, no, yo aquí sí, y están duplicando esfuerzos. Eso es muy común en las empresas. No cada quien está en lo suyo, sino que ahí andan los 2 haciendo lo mismo, ¿no? Porque no se han puesto de acuerdo. 3, mejora la comunicación dentro de la organización. 4, aumenta el sentido de compañerismo. Despierta el entusiasmo porque van ganando. Van ganando. Se entienden, ¿verdad? Ven resultados. Despierta el entusiasmo. 6, produce satisfacción de equipo. Importantísimo. ¿Ha visto ahí en fútbol? En básquetbol no, porque, bueno, también, pero en fútbol, ¿cuánto cuesta meter un gol? Pueden pasar 60 minutos en un gol y cuando meten un gol se abrazan, se tiran uno encima del otro, ¿verdad? Se felicitan y están contentos realmente porque ese gol vale oro, les ha costado, ¿no? Mucho esfuerzo, produce satisfacción de equipo. Esto es lo que hace que un equipo tenga una actitud positiva,
que siga trabajando, que quiera hacer más, y que logre más. 7, se desarrolla una comunicación fraternal. 8, se cimentan las relaciones. Entonces, si yo quiero tener un equipo de diáconos, un equipo de donde están los diáconos, donde están los maestros de escuela dominical, donde están encargados la secretaria, el bodeguero, el de limpieza, la limpieza general, ese es un equipo. Y si somos 3, 4 pastores, somos unas 20 personas. Pero todos somos y tenemos una relación cordial, feliz, satisfactoria, porque estamos viendo los resultados de ¿qué? De trabajar en unidad, de tener metas claras y de planificar. Entonces, hermanos, vamos a tener efectos positivos. Usted puede añadir más. Esta es una lista abierta para que usted añada más. Pero esto ya le da una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Sigamos adelante. Bien, esto lo vamos a insertar en aquel cuadro que hicimos, ¿verdad? No solo en el organigrama, sino que en el flujograma, donde hablábamos de hay que evangelizarlo. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Lo vimos hace 2 miércoles. Cuando hablábamos ahí de la relación en la iglesia discipular, si yo soy el pastor, el ministro de la iglesia, o si somos 2, 3 ministros del evangelio, y tenemos un consistorio o una directiva, como quieran llamarle, de 8 personas, y después tenemos a 10 diáconos. Entonces, mi relación con ellos no solamente administrativa, pues. El jefe, ¿verdad?, que llega y nos reunimos, ve esta en la agenda 8 cosas, oramos y nos vamos, y de ahí el otro miércoles, otra vez reunión en ese contexto, en ese ambiente, en ese espíritu. No, hermano. La iglesia, las relaciones en la iglesia son discipulares. Yo como el pastor principal, el más importante, el más ocupado, que ejercita, mi relación con cada hombre, mujer, anciano, niños, es discipular. No es administrativa, ¿verdad? No es una cosa así operativa, ¿verdad? Que solo es de reunión en reunión en reunión y no convivimos. Y no pasamos tiempo relax, tomando un café, jugando, divirtiéndonos, yendo a jugar. Me da mucho gusto cuando veo, por lo menos en mi país, el pastor siempre, por lo general en muchas iglesias más de la zona rural, el pastor siempre está jugando fútbol con los hombres de la iglesia, ¿no? Ahí anda el pastor y después se lo levantan y después, pastor, perdone, pero ya le dieron 2, 3 patadas, ¿verdad? Para quitarle la bola. Pero qué bonito es ver que el pastor no está en el pedestal, ¿verdad? Sino que ahí anda abajo con los hombres de la iglesia jugando. Qué bonito, ¿verdad? Esa comunión. Pero repito, cuando hablo de discipulado no solamente es comunión, por tener amistad, sino tiene que tener propósito, una relación con propósito, trasladar la vida, trasladar principios. Entonces Jesucristo andaba con los 12 andaban con Cristo para arriba y para abajo, comían juntos, dormían juntos, se movían, hacían misiones juntos. Entonces, estaban hablando siempre, ¿verdad? Siempre edificándose, preguntando y él respondiendo, ¿sí? Ahí le trasladó las parábolas, después se las explicaba, después los regañaba porque no entendían, pero era una relación dinámica. Pero Cristo tenía propósito en esa relación. No solamente era porque somos cheros, buenos amigos, ¿verdad? No, es que había un trasladar, un compartir cosas concretas, ¿sí? Programadas, si usted quiere. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el pastor, porque con él debe de comenzar, nosotros teníamos, y que vale el ejemplo, nosotros teníamos en nuestra iglesia lo que le llamamos un grupo de reflexión. Y lo que yo hacía con este grupo de reflexión, donde habían diáconos, no habían diáconos, habían maestros, no habían maestros, es decir, no era ahí que solo con diáconos, solo con maestros, no era por niveles, sino que con los hombres en general que querían reunirse una que otra noche a platicar. Y entonces teníamos un grupo que le llamamos de reflexión. Y lo que hacíamos era 8 cosas. Porque de repente uno puede decir, pastor, reúnase con los hombres de la iglesia. Y que la pastora, ¿verdad? Su esposa se reúna con la mujer de la iglesia y que pasen un buen tiempo, no chismeando, pues, ¿verdad? No quejándose, no murmurando, no tomando cafecito, ¿verdad? No jugando cartas. Esto puede hacerse si se quiere, pero tiene que haber contenido, no tiene que haber aprovechamiento. Hoy en día que el tiempo de todos nosotros es más difícil, ¿verdad? Por el qué hacer en esta sociedad de tantas exigencias. Pero cuando podamos estar juntos una vez a la semana, que no sea un estudio bíblico, un tiempo de oración,
sino que podamos tener un grupo de esta naturaleza. Y ojalá, ya no tengo el tiempo para trasladarles el espíritu, ¿verdad? Pero algo voy a decir. Yo me reuní entonces con los hombres de la iglesia. Quizás para algunos de ellos así como plática suelta, ¿verdad? Pero yo tenía un plan. Número 1, con este grupo, aquí dice, número 1, generar ideas, planes y proyectos. Pastor, mire qué bueno que lo veo, quería preguntarle, quería decirle, quería sugerirle. Entonces yo propiciaba una reunión donde llegaban ellos y con un ambiente de confianza me decían, ya pastor, fíjate que no hagamos esto, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no cambiamos? ¿Y por qué no renovamos? ¿Y por qué no compramos? ¿Y por qué no vendemos? Esto no sirve, esto es útil. Ustedes tenían la confianza de decir, yo los oía. Decía, interesante, no me había ocurrido. Yo agarraba ideas. Y a la vez los otros los oían y casi que era una reunión de todos, pues qué buena idea, ya había información. 2, advertir situaciones y circunstancias. En ese ambiente, mire pastor, fíjese que hay una familia, ¿verdad? Que yo veo que ya no están viniendo. O fíjese que a la par están construyendo, ¿verdad? Una cantina. O fíjese que aquí en el país va a subir la gasolina. Es decir, advertir situaciones y circunstancias. Pero yo estaba siendo beneficiado porque estaba recibiendo información de los demás. Y a la vez, yo les daba a ellos también información y corregía. Porque salían con algunas ideas, mire, pastor, hagamos tal cosa. Y decían, mire, eso no es el momento. O fíjate que no se hace así. O fíjate que la Biblia no tenemos un modelo de esto. O sea, a mí me permitías quitar inquietudes que ellos pudieran tener. Inquietudes que si yo no propiciaba ese ambiente para que se diese, entonces esa inquietud se va a volver murmuración. Es que en esta iglesia no se hace. Es que el pastor no es, oye, es que el pastor solo con fulano y fulana se reúne y comienza eso. Pero yo me sentaba con la gente a escucharles, a platicar, a conversar, y yo tenía entonces propósitos como estos, ¿verdad? Generar ideas, planes y proyectos como grupo. Advertir situaciones y circunstancias. 3, evaluación constante de la vida total de la iglesia. ¿Han ustedes escuchado aquel dicho que el pez por la boca muere? Para mí es una cuestión donde cuando yo me reúno con miembros de la iglesia, bueno, con gente a veces no cristiana, pero pensando en gente de la iglesia, yo no voy quizás a hablar, hablar y hablar, porque a los pastores nos encanta hablar, hablar, hablar y hablar, y no prestamos la guitarra. Pero cuando llegaba allí, uno de los propósitos era no hablar mucho, sino escuchar. Y como el pez por la boca muere, cuando la gente está diciendo cosas, uno está percibiendo amargura, descontento, en cosas negativas, ¿no? Estoy midiendo tal vez su ánimo. Estoy midiendo su disponibilidad. Hagamos, ¿verdad? Y compremos. Y, qué buena idea, están con ganas, ¿no? Pero la gente se siente parte de la iglesia porque llegan y opinan y saben que están siendo escuchados y atendidos. Y lo que digan tiene valor. Entonces, la gente se anima. Entonces tenía a los hombres llegando, no se la perdían, casi que era la mejor reunión de la semana, porque ellos podían interactuar y decir y opinar, y a veces pues habían roces y choques, ¿verdad? Porque uno no está de acuerdo con el otro, y la carnalidad humana, ¿verdad? Que vos aquí, vos allá, entonces a mí me tocaba mediar, pero se ponían buenas las reuniones, ¿no? Vivas, y sacamos muy buenas ideas. Y después decían, bueno, si ustedes quieren, les decía yo, a los 15, a los 20, si quieren, hagámoslo. Pero yo sabía que ya habían 15, 20 comprometidos con ideas. 5, buscar principios que no se estén aplicando a la vida de la iglesia. Es decir, de repente decir, pastor, aquí falta tal cosa. Hagámosla. 6, revisión de paradigmas útiles y los que ya terminaron su vida útil en la vida de la iglesia. Repito lo que he dicho anteriormente. Mire, pastor, ya a la reunión de tal fecha ya no está llegando nadie. O fíjese que lo que estamos aquel día que compramos nadie lo usa. Ahí está el oratorio y nadie llega. Bueno, entonces transformemos el oratorio en otra cosa, pues, o mejoremosla, o evaluémosla. 7, análisis constante de los modelos de la iglesia, de los hechos. Análisis constante de los modelos de la iglesia actual y compararlo con nuestra iglesia. Acabamos de estar el miércoles pasado hablando de las cosas que hicieron que la iglesia creciera en el libro de los Hechos. ¿Cuáles fueron las cosas que ellos hicieron que terminaron en crecimiento? Entonces, eso no solamente es cosa, pues, ahorita, pues, por cuestiones de la manera como manejamos esto, ya yo se los dije, ¿verdad? Y estaba hora y media hablando de eso. Pero ayer era una cosa constante.
Era un estudio de los hechos así, ¿verdad? O una cita constante. No decíamos, bueno, vamos a estudiar los hechos para crecer, para que no volviera tan académico. Pero todas las cosas que discutíamos, siempre decíamos, yo me acuerdo que Pablo hizo tal cosa, y que el apóstol Pedro, y que Timoteo, y que, ¿verdad? En primer viaje misionero. Entonces era una cita constante del libro de los hechos en estas discusiones que teníamos. Para no terminar hablando de lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que opino, a mí me pasó, sino que dice el libro de los hechos. 8. Lectura de folletos, libros e información en general, facilitada por los pastores para su análisis en grupo. A veces dijimos, bueno, hermanos, porque en base a la inquietud de aquel día, que quedamos todos así como muy interesados, pues hay un libro, ¿verdad?, que podemos leer todos. Por ejemplo, hace años con esta iglesia que yo pastoreaba, estaba de moda, en ese momento surgió una iglesia con propósito, ¿no? De Rick Warren. Entonces compramos un libro y lo partimos en 8 partes, ¿verdad? Cada uno leímos una parte. Porque era mentira que íbamos a leer todo el libro, si nosotros no nos gusta leer, pero entonces agarramos, lo repartimos en 8, hicimos 8 grupos de estudio, me parece, si no mal recuerdo, y después traíamos todo esto a discusión. ¿Qué leíste vos? ¿Qué aprendiste? Esto y lo otro. Y se daban unas discusiones bien sabrosas y entonces pudimos estudiar un libro. En este caso, repito, una iglesia con propósito. Después parece que había una iglesia, una vida con propósito, etcétera, etcétera. Bien, sigamos ahí. Un grupo de reflexión, hermanos. Piensen en ustedes comenzar un grupo de esta naturaleza en sus iglesias. Bueno. Propósito para tener un grupo de reflexión. Se nos acabó el tiempo. Propósitos para tener un grupo de reflexión. Número 1, será el grupo de ejecución. 2, el motor para echar a andar planes. Y 3, vivir el sacerdocio de todo creyente. Fíjense en qué aterrizamos. De este grupo, manejando de esta manera, el resultado va a ser un grupo de ejecución. Lo que decía anteriormente, y ahí hay 15, 20 informados, animados, retados, por lo que hemos hablado, concientizados. Y hermanos, entonces hagámoslo. Bueno, ya tenemos 15, ya tenemos el motorcito para echar a andar un plan. Y luego, eso es en el contexto del sacerdocio y todo cristiano. La próxima página, porque nos vamos a quedar debiéndole, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, todo va a quedar en el tintero, lo vamos a desarrollar en otra clase posteriormente. Y reunión de discipulado. Esto es importantísimo, porque estamos hablando no de una reunión igual a la de chequeo, o la de que acabamos de hablar, ¿verdad? De reflexión. Esta es una reunión de discipulado más, repito, esto ubíquenlo ustedes allá en el flujograma cuando hablamos de que hay que evangelizarlo, hay que edificarlo, hay que equiparlo, ¿sí? Y hay que enviarlo. Cuando hablamos de equiparlo, el método no es tanto teórico. En un seminario dije que la iglesia que crece tiene su instituto bíblico, su seminario, su colegio de teología, como quieran llamarle. Pero este es un grupo muy parecido al anterior, de amistad, de amigos. Entonces lo que hacemos es, por lo menos lo voy a leer antes de terminar, son 9 cosas, las cuales vamos a quedar conectados para desarrollarlas después. Número 1, chequeo de hábitos espirituales. Esto es vida, hermanos. También a esa reunión le llevamos reunión de supervisión. Porque el pastor que es, el ministro que es un obispo. ¿Y un obispo qué significa? Un supervisor. Un supervisor para que está en una fábrica, para ver que se hagan las cosas. Y si yo predico el domingo de que hay que evangelizar, entonces yo voy a supervisar que los hermanos evangelicen. Si yo predico de que hay que ayudarnos a nosotros, voy a supervisar que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, chequeo de hábitos espirituales. ¿Cómo cuáles? Devocional. ¿A cuántos de ustedes le han preguntado últimamente, hola hermana, ¿cómo ha estado? ¿Está usted haciendo su devocional? Y no es porque yo sea metido, entrometido, ¿no? O quiera andar ahí, ¿verdad? Metiéndome, ¿verdad? Para juzgar y condenar. No, es para animar. Es para recordarle. Es para ayudarle. Hermano, y usted hace su devocional, que nunca he hecho yo uno. Así que nos reunimos, hermana, y yo le digo que es cómo tener un buen devocional. ¿En qué consiste? Checo de hábitos espirituales. Estoy pasando tiempo con mi discípulo. Estoy evangelizando. Estoy teniendo devocionales. Estoy diezmando. Estoy sirviendo. Entonces, luego un pequeño devocional. Estamos hablando de una reunión de 1 hora. 10 minutos, un devocional. 3, reorientación en cuanto a propósitos.
repaso del sermón del domingo. ¿Qué dice Hechos 2:42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Pues lo que yo hacía era agarraba el mensaje del domingo, en el cual sabía que unos se habían desconectado, como ya dije, que se habían desorientado, que no habían entendido, lo retomaba y decía, hermanos, ¿alguien quiere comentar el mensaje del domingo? Hermano, yo no entendí tal cosa. Hermano, yo no estoy de acuerdo. Hermano, a mí me gustó tal cosa. Hermano, a mí me parece que esto es importante. Ah, repaso el sermón del domingo. Entonces, un sermón que me había costado 10 horas de trabajo mental para hacerlo, no se desaprovechaba. Se aprovechaba bien, porque era volverlo a repasar y sacarle más provecho y sacarle más lecciones, etc. Oyendo inquietudes, unificando criterios, dando y repasando mecanismos de acción, oración por los discípulos, planeación de actividades, de evangelismo, edificación doctrinal y comunión. Bueno, hermanos, el tiempo no acabó, nos hemos quedado con varias cositas importantes. ¿Las tienen ustedes? ¿Las pueden leer y entenderlas por sí mismos? Son muy lógicas, muy explicativas y con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, terminamos aquí. Nos vemos quizás de un ciclo a otro, porque el próximo ciclo no podré estar con ustedes, ¿verdad? Porque voy a estar en otras tareas, pero creo que de este ciclo al otro de nuevo nos volvemos a conectar con otra clase. Ya tenemos el material listo y en su momento lo vamos a anunciar. Preguntas, hermanos, antes de la foto, antes de la sonrisa. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Nos hizo falta don Genaro ahora, ¿no? Hermano, creo que Hermano, sí está bastante, ahora sí, completo hasta donde pudimos alcanzar a ver. Creo que todo tiene una correlación, ¿no? Tanto el discipulado, lo que nos dice Mateo 28:19, ¿no? Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, es parte de poner en práctica nosotros mismos primero todo esto, para que el discípulo pueda tener una guía, ¿no? En su vida espiritual y sea un discípulo efectivo. Amén. Activo, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, huir un poco de la teoría, ¿verdad? Que en eso se ha convertido ahora la concepción discipulada es otra clasecita más, otro estudio de un libro, ¿verdad? De un manual, cuando es vida, ¿no? Cuando son actividades, cuando es equipo, ¿verdad? Etcétera. Gracias, hermano, por su comentario. ¿Alguien más si os quiere opinar algo? Bueno. Pastor, buenas noches, y lo que quería era agradecer, bueno, lamentablemente no pude estar en todas las clases, pero las clases que he podido participar ha sido de mucha bendición para mi vida, y pues agradecerle, ¿no? Agradecerle por su disposición y por poder enseñarnos. Gracias, Pastor. Y preguntarle sobre el material de discipulado, Pastor. ¿Hay posibilidad de poder entrar de repente para poder ver las clases pasadas o algo así? ¿O cuándo se dictarán para poder participar? Sí, hermano, gracias por su pregunta. Bueno, gracias por sus palabras. Para mí es un gusto y un privilegio estar con ustedes y con la esperanza de que esto se va a multiplicar, ¿verdad? En su momento Dios va a agarrar esto y va a hacer que lo vivamos y nos va a poner en un lugar donde lo podamos practicar y que sea una práctica clave, ¿verdad? Para hacer cambios en nuestro ministerio que Dios nos ha dado en la iglesia donde estamos. Sí, hermana, tenemos estas clases que quedan grabadas y que usted las puede bajar de YouTube y se puede poner en contacto con la hermana que está manejando esta noche, Silvia. Porque el hermano Roberto no, ¿verdad? Sino que usted, hermana. Silvia. Sí, hermana Silvia, o que aparece ahí en odontología a veces, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿por qué, Silvia, si tú puedes tomar ahorita ahí, ¿verdad? Nota de lo que la hermana nos está diciendo para que le oriente en cuanto a conseguir el material. Así que, hermana, sí está disponible y está para compartirlo con otras personas, ¿verdad? Ustedes bien pueden agarrar este material y compartirlo en su grupo, sociedad de jóvenes o un equipo de trabajo, y ustedes lo comentan, ¿verdad? Porque ya ven que es bien sencillo el material y yo sé que ustedes manejan muy bien, ¿verdad? Estos conceptos desde ella. Así que, perdón, hermana Silvia, entonces ahí queda información. Gracias, Pastor. Bendiciones. Buenas noches, Pastor. Pues yo sí. también quisiera agradecerle por el tiempo que se tomó de impartir este curso. Creo que todo lo que nos enseñó pues es muy valioso y valdría la pena no solamente como pues quedarnos con lo que escuchamos, sino
releerlo y profundizar más, investigar más, más a fondo. Y bueno, yo quería comentar sobre, bueno, cuando se hablaba sobre las cosas que se hacen en la iglesia en el interior y en el exterior, que pues en el exterior solo se mencionó el evangelismo, pero también me parece importante ayudar como ayuda comunitaria, siempre y cuando, o sea, sí creo que es importante también y más importante el evangelismo, pero también pues ayudar a otras personas, ¿no? A los pobres o hacer alguna otra obras Bueno, de caridad. hermana, claro que sí. Y de eso hablamos cuando hablamos de lo que eran las finanzas bíblicas. Hablamos de la importancia de la responsabilidad social de la iglesia. Porque tú vas a encontrar este título, si tú te metes a internet, tú pones ahí responsabilidad social de la iglesia y te va a aparecer una cantidad de información, mucha de ella de la actividad católica, porque ellos son muy buenos para esto, pero la actividad que la iglesia evangélica hace no es despreciable, al contrario, tenemos instituciones, ¿verdad?, donde ayudamos a miles, ¿verdad? Compasión Internacional, no sé si existe eso ahí en tu país, seguramente que sí, porque es una institución grandísima, que los CDI, ¿verdad?, donde hay una institución que motiva a iglesias que están en lugares donde hay necesidad económica y pueden dar ayuda para que tú puedas ministrar a 150, 200 niños. Ellos te dan la plata, imagínate qué capacidad. Algunos pastores quizás no lo saben, ¿no? O no tienen una estructura grande que pueda sostener esto, pero es bíblico totalmente. Dice que debemos de ayudarle a todos y principalmente a los de la familia en la fe. Así es que, correcto, hermana. Si el Señor te ha dado esa sensibilidad, eventualmente quizás tú puedas levantar un buen ministerio grandísimo, ¿verdad? En su momento, en el momento de Dios. Pero sí, qué bueno. Sí. Bueno, hermana Silvia, no es así. Foto y terminamos. Para mí ha sido un gusto de nuevo, un privilegio, y que Dios les bendiga y ojalá que nos sigamos viendo en otros cursos. Sí, hermano. ¿Quién va a orar ahorita para cerrar la clase? Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano David López, ¿verdad? Que está con nosotros en este primer curso, ¿verdad? Espero que siga tomando otros cursos, ¿verdad? Así es que, hermano David, nos despide en oración y luego la... hermano, me parece que el hermano Marcos quería hablar. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Veamos, hermano Marcos. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Gusto verlo, hermano. Para mí, yo quería también agradecerle aquí de Guayaquil, Ecuador. Y ha sido, qué sé yo, un libro que tengo yo aquí, porque lo copié y me hace falta es los de ahora, que usted las explicaciones, y eso ya lo voy a ver en YouTube. Pero para mí ha sido pues un placer y ha sido una herramienta realmente valiosa, por lo que tengo pues la iglesia, como usted lo sabe, no sé si he comentado, pues yo Sí, lo he tengo hecho. niños, 143 niños que tenemos en la iglesia que se llama Casa de Misericordia, pues, y para mí es una herramienta valiosa. Le agradezco al cielo, a Dios y a usted también que nos ha ayudado en este organización, porque esta es una organización que se puede implementar en la iglesia. Claro que sí. Hay algunas iglesias que no hacen esta clase de cosas, ni siquiera hacen el evangelismo y no hay, como sea, ningún enviado a evangelizar a nadie. Solamente pues hay iglesias que solamente se esperan el día a día nomás para que llegue el cielo, llegue dicho las personas y nada más. Entonces, con esto de aquí pues va a ser una herramienta para poder organizar mi iglesia. Amén. Esperamos en los Gracias, próximos mi días, cielo. hermanos, oír, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer a través suyo, que ya está haciendo y que seguirá haciendo. Así que estamos animados esperando hablar un día de esto, ¿verdad? Dedicándole más Claro, tiempo. Gracias, claro. hermano. Gracias, hermano. No sé si alguien Gracias a usted. con la oración. Dice así, ¿verdad? Entonces, David, si quieres orar entonces. Bueno, ok, oremos entonces. Señor, pues, Padre nuestro, gracias, Señor, por esta bendición tuya, pues, que hemos recibido a través de nuestro hermano Julio, a quien
Te pedimos pues que lo bendigas en este andar, Señor, en este camino de llegar a la estatura pues del conocimiento y de Jesucristo, Señor. Te pedimos pues que siempre nos des el tiempo, la voluntad para poder llevar a cabo pues todas estas cosas que hemos aprendido, Señor. Pedimos pues que quites cualquier estorbo, Señor, que pueda haber, ¿verdad? Y que pues cada día pues aprendamos cosas nuevas, Señor, para que podamos llevarlas a la práctica, Señor, para que en todo momento tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu reino pues cada día crezca más y más, Señor, y que tú vayas añadiendo a todos los que sean salvos, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, y que pues siempre podamos pues mantenernos juntos en esta comunión académica, digámoslo así, Señor, pero que viene de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, que tengan salud, ¿verdad? Y que el Señor siga haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Nos vemos, Miguelito. La foto. Igualmente. Está la hermana Silvia. No la había a la 1, a las 2 y a las 3. Otra. 1, 2, 3. Y creo que, a ver, déjame ver. No, ya, solo eso. Muy bien. Descansen, que tengan bonita noche. Bendiciones. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos.